Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a la réplica de Popular Televisión Melilla, en el que hablaremos, como siempre, de la actualidad política de la ciudad. Y es que precisamente hay diversos temas que abordar, entre elecciones generales, también la situación del Ingesa, la situación sanitaria, y también pues se acerca la operación Paso del Estrecho. Estos son pues algunos de los temas que vamos a abordar esta noche precisamente con la delegada del Gobierno y también secretaria de Organización del Partido Socialista de Melilla, Sabrina Moa. Así que primero le damos la buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros hoy, Sabrina. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un placer como siempre. La entrevista sobre todo pues va a ir en calidad de delegada del Gobierno, aunque también, como he dicho, pues le preguntaremos también en calidad de secretaria de Organización del PSOE aquí en Melilla. Evidentemente lo que más se está hablando pues de ese cese de Elisa Perlado, pues sabemos que quien tiene que dar las explicaciones oportunas es el director territorial del Ingesa, Omar Jawari. Sin embargo, pues no tenemos aún respuesta y usted garantizó este pasado domingo que sí hablaría esta semana. ¿Tenemos esa total seguridad? Y se lo pregunto aquí a la delegada. Bueno, pues como bien apunté el pasado domingo, sí que es cierto que dije que las declaraciones creo conveniente que tiene que hacerla pues el director territorial del Ingesa, que es al final el máximo responsable y que, bueno, además está lanzando esas acusaciones sobre su persona y por lo tanto es él el que tiene que salir, o debería ser él el que tuviera que salir a dar las explicaciones pertinentes. Yo el mismo domingo tuve una conversación con él y me aseguró que iba a salir a dar las explicaciones pertinentes y por lo tanto, bueno, pues espero que así sea y que al final, pues sobre todo, salga a dar esa versión e informar también sobre qué es lo que está pasando con respecto a todo este tema. El caso es que ya han pasado unos cuantos días, no sé si en esa conversación le ha dado alguna explicación de por qué no ha salido ya a dar explicaciones, precisamente al tratarse pues de una situación no solo en el que se habla de un cese que a lo mejor puede parecer injusto, sino también no sabemos si calificarlo como un presunto acoso laboral. Esto ya lo dirían abogados y lo diría gente que supiese del tema. Entonces no sé si en esas conversaciones le dijo el por qué todavía no ha salido. Es cierto que es un puesto el que ocupaba en este caso la directora médica, es un puesto de libre designación y por lo tanto, bueno, pues dentro de los puestos de libre designación se puede producir un cese pues cuando se considere pertinente, pues debido a diversas razones. Yo creo que en ese sentido y por estar dentro de este escenario en el que estoy planteando, bueno, pues debiera salir el director territorial, no solamente no hablar del cese en cuestión por lo que estoy diciendo, es un puesto de libre designación y si al final pues la persona, tanto la señora Elisa Perlado o cualquier otra persona que ocupe un cargo de estas características al final no cumple pues con los objetivos o parece ser que no se adapta bueno, pues al final a la situación o por diversas cuestiones las que se pudieran plantear, bueno, pues esa pérdida de confianza puede conllevar a un cese y por lo tanto, bueno, pues yo creo que no tanto centrándonos en ese cese, sino para hablar de la situación en general, pues es el director territorial el que debe salir dando las explicaciones pertinentes. Yo sí que puedo hablar con respecto al tema del Ingesa de todas las cuestiones que está haciendo el Gobierno de España aquí en el territorio, que no son pocas, son muchas las actuaciones que hay que seguir mejorando, pues por supuesto todo es mejorable y por eso es importante que el 23J haya un Partido Socialista fuerte para seguir apostando por la sanidad melillense, para seguir impulsando proyectos como el Hospital Universitario, que va a ser una realidad gracias a Pedro Sánchez o gracias al sanchismo, como quieren llamarlo algunos, y por lo tanto, en ese sentido, yo sí que soy la competente y sobre todo la persona, ¿no?, idónea para poder dar este tipo de explicaciones, pero creo que en cuestiones tan internas o tan de gestión como la que estamos abordando, debe ser el director territorial de Ingesa el que también salga pues un poco a arrojar luz sobre todo este tema. Y pues precisamente, claro, hablamos también del hospital universitario y también de esas reclamaciones, también del personal sanitario. Otra de las noticias es preguntarle, ¿está habiendo sobrecostes por el material del hospital universitario? ¿Qué está ocurriendo aquí por esas noticias que están saliendo? Bueno, como bien apuntábamos al principio de la entrevista, dentro de poco, o sea, acabamos de salir de unas elecciones, dentro de poco hay otras elecciones y yo creo que hay intereses, ¿no?, dentro de opacar el trabajo y la gestión que se está haciendo por parte de Sanidad. Yo lo que sí que tengo que decir es que siempre se hace un trabajo escrupuloso, que no tenemos ninguna necesidad de hacer este tipo de actuaciones porque el gobierno que lidera Pedro Sánchez es un gobierno serio, un gobierno que está poniendo
todos los recursos disponibles, no solamente en todo el territorio nacional, sino también aquí en Melilla. Hablamos de 7 años ahora mismo, sí que es cierto que hay una huelga, que hay peticiones, hay reclamaciones, y lo que he dicho hace un momento, todo es mejorable, y en ese sentido nosotros estamos muy concienciados y creemos que sí, que tenemos que seguir avanzando en todo el tema sanitario, y por eso digo que es imprescindible que siga gobernando Pedro Sánchez el país para que Melilla siga avanzando pues, en la sanidad y en otras muchas materias que me imagino que abordaremos a lo largo de la entrevista, y por lo tanto, bueno, pues me imagino que en esta campaña de desprestigio pues no iba a quedar indemne el tema sanitario en Melilla. Yo creo que hay que ser serio, que hay que ser riguroso, y sobre todo que hay que hacer un análisis y un balance global en su conjunto de todas las actuaciones que se han hecho a pesar de tener que lidiar con esta pandemia, y que bueno, que seguiremos avanzando, y el compromiso del Gobierno de España es seguir avanzando en una materia tan importante como es la sanidad en Melilla. Y yo quería insistir un poco, pues, sobre todo en materia económica, en cómo se está abordando el hospital universitario ya pues para lo que queda, y en cuanto a lo que es el material, o sea, cómo se están llevando pues estos costes. Si al final ha habido que abordar un coste mayor, cuál está siendo la situación y qué le trasladan desde el Gobierno central. En cuanto a la construcción. Sí, al coste también, debido a esas noticias que está habiendo de sobrecostes, pues entonces, ¿qué le trasladan desde el Gobierno central en este sentido? Desde el Gobierno central, lo que he dicho hace un momento, desde el Gobierno central tenemos un objetivo claro, no ahora, sino desde que entramos al Gobierno, es más, digo desde que estábamos en la oposición, porque uno de los compromisos que adquirió el propio ahora presidente Pedro Sánchez en su momento, todavía no ocupaba el cargo, era de poner en marcha el hospital universitario si llegaba al Gobierno en menos de 6 meses, algo que cumplió cuando llegó a la Moncloa, y por lo tanto es importante partir de esa base, y desde entonces ha sido una de las grandes apuestas, o la mayor apuesta que hemos tenido a lo largo de estos 5 años, y lo digo por la cantidad de inversión que ha supuesto el hospital, esta puesta en marcha de las obras. Yo tengo que decir aquí otra vez algo muy importante: el Partido Popular mintió. El Partido Popular ha mentido a los melillenses durante 7 años, amparándose en un modificado para paralizar una obra, cuando realmente lo que había detrás de todo esto era pues no querer invertir en la ciudad autónoma de Melilla en una cuestión tan importante como era la sanitaria, y que hubiese sido ese hospital algo fundamental durante la pandemia. Pero dicho esto, porque además lo he comentado en otras ocasiones, el Gobierno que lidera Pedro Sánchez ha ejecutado 3 modificados, y lo que me dicen desde el Gobierno central y lo que veo yo aquí en el territorio es que la obra sigue avanzando, que es cierto que hubo un encarecimiento con el tema del material debido a las circunstancias que ya conocemos, cierre de frontera, invasión de Ucrania, etcétera, y también lo hemos solventado porque estamos fielmente comprometidos con la sanidad y sobre todo con el proyecto de la puesta en marcha y funcionamiento del hospital universitario, y eso es lo que yo puedo decir como representante del Gobierno en el territorio, que seguimos avanzando. Hablamos, siempre centralizamos en el tema del hospital universitario porque es una infraestructura de 100 millones de euros, una infraestructura que va a ser puntera en nuestra ciudad, y es uno de los grandes proyectos, no solamente de ciudad, sino también de país. Es una obra de una envergadura importantísima y que va a dar un salto de calidad a la sanidad melillense, pero también hablamos de otras muchas actuaciones que han girado en torno a esta materia, y por lo tanto ha sido una de las áreas en las que desde el Gobierno de España se ha trabajado intensamente, y eso es lo que yo puedo decir con respecto a la sanidad. También preguntarle, no sé si podría hablar de, bueno, qué ocurre con la preparación de la plantilla para este próximo hospital universitario, cómo van estos trabajos, y también, repito, si le trasladan algo desde Madrid. Sí, además ya lo comenté en otras ocasiones, es cierto que para poner en marcha un hospital no se necesita solamente la infraestructura, que es la base fundamental y que, como ya pueden observar los propios melillenses, está prácticamente finalizada, sino también hay que dotarla de los recursos humanos necesarios. Y mentiría, todo el mundo mentiría si dijeran que estamos intentando poner en marcha un proyecto de estas características y no estamos viendo esa parte fundamental que son los recursos humanos. Eso siempre ha estado sobre la mesa. Es que las personas que hacen alusión a todo lo contrario, pues faltan a la verdad. Y por lo tanto es algo que lógicamente está sobre la mesa. Lógicamente esto también va a llevar
una gradualidad. No vamos a pasar del hospital comarcal al hospital universitario en un día y no vamos a aumentar los recursos del 0% que tiene ahora el hospital universitario al 100% de los efectivos, porque este traslado se va a materializar de manera gradual. Y además, bueno, hubo bastantes personas en la reunión cuando se trasladó aquí la propia ministra Carolina Darias para ver la infraestructura y para abordar los temas que, bueno, pues que al final nos preocupan a los melillenses. Uno de ellos era la plantilla del hospital universitario y, por supuesto, cómo íbamos a ir aumentándola para poder prestar los servicios. Y eso es algo que está sobre la mesa y es algo que también se va a materializar para que se pueda poner en funcionamiento y el hospital pueda prestar un servicio adecuado a la ciudadanía melillense. ¿Se está llegando a Madrid esta información, estas reclamaciones, ¿no?, que hacen los médicos en la huelga de que, bueno, pues faltan médicos especialistas en diferentes áreas, también en atención primaria, porque tienen bastante la incertidumbre de qué puede pasar también de cara a que se adelantan esas elecciones generales? Sí. ¿Y qué puede ocurrir? ¿Se está trasladando estas reclamaciones? Sí, por supuesto, y además, como hemos dicho en numerosas ocasiones, se están produciendo diversas reuniones, mesas sectoriales, grupos de trabajo en el que, bueno, pues se pone, pues, entre otras cuestiones, sobre la mesa pues todo esto que estamos abordando, y esta semana también se va a materializar una nueva reunión y, bueno, pues yo espero, como siempre, que sea fructífera y que al final se siga avanzando en toda esta materia, que es importante para todos y para todas. Sí, perdón, la reunión exactamente entre ¿cuáles son los agentes que van a estar presentes en esta mesa sectorial? Mesa sectorial, vale. Vamos a ir cambiando de asunto porque entonces no nos da tiempo. También se acerca, ya estamos en periodo estival y se acerca la operación Paso del Estrecho. Ya comentó pues que se estaba en conversaciones con las navieras para el cambio de horario, lo comentó en una entrevista. ¿Qué le han trasladado las navieras? ¿Cuáles han sido esas primeras conversaciones para abordar pues esta OPE 2023? Sí, bueno, ya la semana pasada constituimos la comisión con todos los agentes implicados, donde tuvimos esa primera reunión de todos los agentes implicados, bueno, casi todos. Ya comentamos la ausencia de la autoridad portuaria y, por lo tanto, una pieza también clave dentro de la OPE, por lo que, bueno, siento mucho que no se hayan personado en la reunión y, por lo tanto, bueno, todos los demás agentes implicados sí que estuvimos presentes. Antes de la constitución de esta comisión también tuvimos diversas reuniones, pues, por ejemplo, con Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, con Protección Civil, e incluso se estuvo abordando el tema que comentábamos, el cambio de horario. Hoy, precisamente, también hemos tenido una reunión esta mañana para abordar esta cuestión de los horarios y llegar al final a un consenso para poder prestar un buen servicio, que al final es el objetivo, ya que unos horarios que no permitan poder actuar o poder realizar las gestiones pertinentes con una franja horaria, con un espacio temporal pues asumible y asequible, pues supondría pues no hacer un trabajo, ¿no?, de la manera más eficaz, y por lo tanto ahora mismo estamos en plenas conversaciones para ver cómo podemos adaptar los horarios de manera que, lógicamente, sea beneficioso para la ciudadanía, pero que también se pueda hacer el trabajo en los embarques y desembarques, pues contando con un espacio temporal que permita hacer todas las labores de manera eficaz. Porque hablamos simplemente de cambio de cambio de horarios, perdón, o también ampliar alguna rotación, alguna línea para las ciudades de la península. Ahora mismo creo que la OPE abarca, si no me fallan los números, son 27 rotaciones semanales. Yo creo que ahora mismo, con el tema de rotaciones para este primer periodo, estamos cubiertos. Yo supongo que siempre también se tendrá en cuenta la afluencia que tengamos en cada momento, por si en algún momento determinado se tuviera que ampliar incluso el tema de rotaciones. Pero sobre todo lo que estamos hablando es de ese espacio temporal necesario entre los embarques y desembarques para poder gestionarlo de la mejor manera posible y, por lo tanto, adecuarlo al final a los recursos humanos, recursos materiales y recursos espaciales con los que contamos en la ciudad. También preguntarle por la situación de la frontera debido a la OPE 2023, ¿cómo se va a adecuar? Si no me equivoco, pues el año pasado hubo un carril
pues destinado para esas personas que cruzaban la frontera con motivo únicamente de la OPE, y después pues había otro espacio habilitado pues para personas que pues simplemente cruzaban la frontera no desvinculado con esta OPE 2023. ¿Cuáles van a ser los preparativos y cómo se va a implementar la frontera de Benienzar? Sí, bueno, este año seguiremos abordando también esta cuestión de una manera similar, ¿no? Intentaremos también dejar ese espacio para las personas residentes que puedan transitar por la frontera, pues, bueno, sin tener que ocupar el espacio de las personas que transiten con motivo de la OPE. Además, ayer mismo estuvimos también junto con la Ciudad Autónoma, tanto con técnicos de la Consejería de Medio Ambiente como de la Consejería de Infraestructura, viendo los terrenos aledaños para poder adecuarlos a, bueno, pues a esta operación Paso del Estrecho. Así hablamos de habilitar un espacio que sería novedoso este año, puesto que el año pasado no se llevó a cabo en ese espacio, sino en otro contiguo, pero bueno, hemos considerado pertinente una zona que estuvimos visitando ayer, adecuar una zona pues para el tema de posibles gradas, sombra, agua, y que, bueno, pues que los ciudadanos y ciudadanas que con motivo de la OPE tengan que transitar por la frontera puedan hacerlo también en unas condiciones óptimas, así como también, que acabo de verlo en la imagen, el servicio de baños también aumentarlo para, bueno, pues que también podamos abordar esa afluencia mayor de personas por la frontera. No sé si ya le habrán trasladado pues la Guardia Civil, los policías nacionales, pues alguna petición conforme a la preparación de esta OPE 2023. Sí, todas van en la misma línea, por eso decía que hemos tenido reuniones previas de coordinación donde hemos valorado, pues como cada año, cuáles son las necesidades que se tienen, qué es lo que hay que implementar, qué es lo que hay que mejorar, o cuáles son las cuestiones que sí que funcionan para seguir manteniéndolas o incluso mejorándolas. Y hablamos siempre de, pues por ejemplo, el servicio que se presta con el tema de baños, los regadíos para las zonas contiguas, puesto que hemos visto como además con altas temperaturas esto es muy necesario, pues también una zona donde se puedan tener algunos asientos por si los ciudadanos y ciudadanas desean salir de los vehículos, pues para tomar un descanso mientras transitan por la frontera, y todas esas son las cuestiones que abordamos y que además este año, como bien decía, ayer tuvimos la oportunidad y la posibilidad de visitar in situ también con policía local, que también estuvimos abordando todo el tema de los itinerarios para llegar desde el puerto hasta la frontera, y bueno, pues todas estas cuestiones han sido las que hemos estado trabajando durante esta fase previa y de preparación de la operación Paso del Estrecho. También hay que abordar otros asuntos, pues como que se acercan esas elecciones generales del 23 de julio. Quería preguntarle, primero como delegada, ¿cómo se va a preparar ese dispositivo de seguridad? ¿Habrá seguridad en correos, en las puertas? No sé si dentro también, por ir con los mismos pasos que con estas últimas municipales, o si va a haber algún cambio. ¿Cómo están siendo los preparativos? Bueno, con respecto a los preparativos, por ahora no estamos teniendo ningún incidente, algo que, bueno, pues que creo que es una buena noticia para todos y todas, sobre todo después de haber pasado esta elección o esta campaña y precampaña del 28 de mayo, pues algo intensa, ¿no? Y por lo tanto, bueno, creo que es una buena noticia de la que tenemos que alegrarnos. Con respecto a los dispositivos, como bien sabe, el dispositivo que implementamos dentro de la oficina de correo iba amparado por un auto judicial que nos permitía hacer actuaciones como, por ejemplo, la identificación. Hasta ahora estamos esperando, como bien ha podido observar, ¿no?, o conocer la ciudadanía, todos los acuerdos de ahora de la Junta Electoral de Zona o la Junta Electoral Central acerca de la identificación. Eso es algo que también bueno, pues estamos a la espera, sobre todo a la hora de la coordinación de dispositivos, siempre mucho mejor, ¿no?, que pudiéramos seguir contando con esa medida de la identificación de las personas que fuesen a depositar el voto en correo, y por lo tanto, bueno, nosotros ahora mismo tenemos todos los escenarios planteados, seguimos manteniendo en nuestras reuniones de coordinación de Policía, Guardia Civil, nuestras reuniones semanales de coordinación, todos estos escenarios, y sobre todo la posibilidad de ir graduando los dispositivos de seguridad en función también de cómo vaya funcionando la campaña y precampaña
campaña. Ya hemos visto cómo estamos preparados para todo, para hacer un dispositivo amplio que al final garantice la seguridad de toda la ciudadanía a la hora de ejercer su libre derecho al voto y en ese sentido pues seguiremos trabajando, al igual que lo hicimos en 2019, lo hemos hecho en 2023, en 28 de mayo y lo haremos también el 23 de julio. También le sigo preguntando como delegada y sin evidentemente saber qué ocurrirá después del 23 de julio, pues hay otra incertidumbre, sobre todo pues por parte de los melillenses evidentemente, que es cómo se está desarrollando esa reapertura de la aduana comercial. Ha habido expediciones, ha habido pruebas, pero también con ese adelanto de las elecciones y, repito, sin saber lo que va a ocurrir, pues al final también está esa gran pregunta. Sí, bueno, con esa incertidumbre, ¿no? Como apuntaba, con la incertidumbre de no saber qué es lo que va a ocurrir el 23J, bueno, pues yo solo espero y deseo que sí que la ciudadanía, en este caso no solo la melillense, sino también el conjunto de España, den su confianza al presidente Pedro Sánchez, porque solo con eso nos garantizaremos el seguir avanzando en este tipo de cuestiones tan importantes. Ahora mismo nos encontramos además dando un paso más con el tema de la posibilidad, ¿no? de poner ya por lo menos en un horizonte ya no tan lejano el tema de la posible entrada de frutas, de verduras o de pescado, algo tan demandado y reclamado por la ciudadanía melillense, así como empezar también ya a dar esos primeros pasos con respecto al tema del régimen de viajero y por lo tanto yo espero y deseo que como decía, que el día 23 de julio puedan depositar la confianza en el presidente Pedro Sánchez para permitirnos seguir avanzando en estas cuestiones fundamentales, porque si hay algo en lo que se ha estado trabajando y que es muy importante, que creo que es la base para no solamente para abrir paso a la aduana comercial, sino para cualquier otra cuestión, son las buenas relaciones, y en eso el Gobierno de España ha estado trabajando incansablemente, algo que otros no pueden decir, y que por lo tanto el mensaje que lanza siempre el presidente de concordia, del trabajo, eso une España y no la rompe. Rompe en España otros discursos, el discurso del odio, el discurso de la polarización, rompe España y rompe relaciones. Así que por lo tanto, bueno, esperaremos, pero yo estoy convencida de que seguiremos avanzando en la buena senda. Pero, delegada, le quería insistir por el mero hecho de que, bueno, primero se anunció que esa reapertura se efectuaría en el mes de enero, después hubo pruebas en ese mismo mes de enero, en febrero, unas expediciones, recientemente también hubo una prueba de importación y exportación, pero parece que no se avanza. Entonces se esperaba, ¿no?, que a principios de año fuese esa reapertura al fin y al cabo. Y ahora, de cara a las elecciones generales, pues parece que se acaba el tiempo y no se sabe. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué se está tardando, se ha tardado? Justamente por lo que estoy diciendo, que es importante, es cierto, y yo en ese sentido siempre he empatizado con las personas con las que me he reunido. El sector empresarial han tenido mucha paciencia, están teniendo mucha paciencia, algo que yo agradezco enormemente. Sí que se ha materializado, pues bueno, se materializó una primera prueba, hemos seguido teniendo alguna expedición comercial, ya por primera vez hemos vuelto a las importaciones, pero hay un trabajo de fondo para que esto al final sea una realidad, o lo que decía, por ejemplo, el tema de la posibilidad de poder introducir ya en la ciudad ciertas mercancías como fruta, verdura, pescado, o que el régimen de viajero también pueda reactivarse en ambos sentidos, algo que también es muy reclamado. Para todo eso es importante, como decía, una base fundamental que son las buenas relaciones, y en eso ha estado, creo que, trabajando el Gobierno incansablemente para que al final las ciudades de Melilla y también de Ceuta, que hemos visto como ellos que no tenían aduana comercial también han hecho algo histórico, pues puedan beneficiarse de esta cuestión. Y por lo tanto es un trabajo que ha estado presente desde el inicio, y es un trabajo, bueno, pues que sigue desarrollándose. Yo creo que al final, lo que decía, la empatía y la paciencia del sector empresarial en Melilla es digno de agradecer, y que por ello, por la paciencia y por la empatía que han tenido, yo como delegada del Gobierno siempre les traslado y les comunico que seguiremos trabajando de manera incansable para que al final esto sea una realidad y que sea beneficioso para la ciudad autónoma de Melilla.
Ya le voy a preguntar sobre un último asunto de cara también a las elecciones generales, pero ya como secretario de organización del Partido Socialista de Melilla. Es esa preparación de las candidaturas, una para el Congreso y dos para el Senado. Ya comentó Gloria Rojas, secretaria general, que sería durante esta semana cuando ya se votarían, se harían esos trabajos internos de partido para elegir a los candidatos. Como secretaria de organización quería preguntarle por esos preparativos, cómo se está avanzando para presentar esas candidaturas, que si no me equivoco son entre el 14 y el 19 de junio. Sí, correcto, el 14 y el 19 de junio es la presentación oficial de las candidaturas. Nosotros como partido también tenemos un proceso interno donde es la propia militancia la que hace sus propias propuestas. Tenemos después una asamblea de votación donde los propios militantes dan su apoyo a los candidatos que se hayan propuesto previamente. Después hay una comisión de lista que también hace su valoración y un dictamen antes de elevarlo, y un comité regional que al final ratifica todo el proceso que se ha estado desarrollando a lo largo de la semana. Ya hemos tenido una primera asamblea, tendremos un comité regional, la comisión también se reunirá para hacer el dictamen y después se elevará a los órganos superiores, tanto a la Comisión Federal de Lista como al Comité Federal, que será el órgano que finalmente ratifique las candidaturas del Partido Socialista a las próximas elecciones del 23 de julio. Yo simplemente quiero decir que al final, salga quien salga de esta candidatura, estoy convencida que se va a dejar la piel para trabajar por los melillenses. Es necesario, y creo que ya toca, que una persona, en este caso al Congreso, y dos personas al Senado del Partido Socialista de Melilla puedan poner voz en las Cortes Generales. Es importante que ya llevemos el progreso y que queramos seguir trabajando por nuestra ciudad, y yo estoy convencida de que las personas que vayan a representar a las siglas para este proceso electoral del 23 de julio lo van a hacer dejándose la piel y el alma en ello, y estoy convencida. Pues, delegada, tenemos que dejarlo aquí, así que muchísimas gracias por habernos atendido en la réplica de Popular Televisión. Un placer, muchísimas gracias. Gracias, y por supuesto muchas gracias a todos los que habéis visto esta primera entrevista de este martes 6 de junio. Ahora vamos a pasar a publicidad y después volvemos, no se muevan.